Hola, bienvenidas, bienvenidos a este ratito más. Estoy muy feliz de compartir este huequecito y este momento con vosotros para abrir consciencia y hablar de temas desde una visión mucho más despierta y para ver también los mensajes que hay detrás de todo lo que nos ocurre. En esta ocasión voy a hablar sobre un tema que la verdad a mí me afecta bastante, tanto directamente como indirectamente, pero lo voy a hablar desde el punto de vista de una amiga que está pasando por esta situación y cómo lo estoy percibiendo yo y cómo lo veo desde el momento aprendizaje. Y luego os contaré mi experiencia personal. Bueno, pues porque en este caso sé cómo se puede vivir esta experiencia y se puede sentir, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que está pasando, que poco se dice, ¿no? Pero es la realidad que nos estamos encontrando. Se ve más en otros países porque se dice más y no se oculta en otros países, pero aquí no se está hablando con seriedad ni de la importancia de lo que esto está suponiendo en el día a día, en lo que va a suponer en un futuro. Y de hecho es que, bueno, que como todo lo que es la salud mental no se habla directamente, ¿no? Y eso que ahora estamos en un momento en el que somos más conscientes del trabajo que hay que hacer con la salud mental y de lo importante que es, ¿no? Del punto clave que es en nuestra vida el evolucionar. Pero aún así hay muchos temas que se vetan, se evitan o se evaden. Hay muchas generaciones que son muy jóvenes y que no quieren estar aquí en la Tierra. Y con esto lo digo de una forma suave, ¿no? Para no decir que son generaciones que o bien se están haciendo daño a sí mismos, se autolesionan. Hay muchas formas de hacerse daño, no solamente con autolesión, también puede ser con lesiones emocionales y con lesiones a través del cuerpo, ¿no? De la parte más orgánica del cuerpo. Entonces hay muchas formas de evitar o de querer o de irte de este plano, y lo que está pasando ahora es que a cierta edad, cada vez más antes, los niños están teniendo un despertar muy temprano, y ese despertar tan temprano conlleva una especie como de vacío y de pérdida y no saber cómo gestionar esta situación y ganas de no estar aquí en este plano, ¿no? Entonces, en otros países, como ya sabemos, como es por ejemplo Japón, pues hay suicidios cada 2 por 3. De hecho, diariamente hay varios suicidios. Las causas y los motivos son varios si lo miras desde un punto de vista mucho más Matrix, pero si lo ves desde un punto de vista más evolutivo, puedes darte cuenta que estas nuevas generaciones o generaciones últimas sí que vienen muy cargadas de lo que sería una luz muy fuerte, están conectados muchísimo a lo que sería la fuente de creación, vienen con una sabiduría mucho más despierta, ¿vale? Igual que nosotros vinimos con otro tipo de sabiduría, pero ellos ya vienen con esos códigos totalmente activos y claro, bajan y caen a esta realidad la que, bueno, pues no está tan despierta a las personas, ¿no? Y se dan cuenta esas almas tan bellas y tan evolucionadas que no pintan nada, ¿no? Y que están a años luz de lo que ellos ya sienten como alma, ¿no? Entonces aquí es donde existe ese desfase tan grande entre lo que el alma viene a hacer y todo el aprendizaje que ya tiene, porque están bastante activados con sus vidas anteriores y con la misión, y lo que se encuentran aquí, ¿no? Cuando ellos vienen de un lugar muchísimo más avanzado y de una conexión amorosa donde no hay ningún trabajo ya del ego, porque todo eso está trascendido, y donde siempre es un trabajo de amor incondicional, donde todos están trabajando a favor de elevar la conciencia, ¿no? Algo que aquí
Llevamos muchísimos años, todos los que estamos en esta misión, ¿no? Estamos trabajando año tras año, ¿no? Una de las cosas que te pasa cuando empiezas en este camino es darte cuenta y evolucionas, evidentemente eliges este camino de evolución y de aclarar, ¿no? Digámoslo así, tu parte más oscura o la parte del ego y de darle luz y al final convertirte en mucha luz, ¿no? Y es el momento del paso, del siguiente paso, de compartir esa luz después de una vida evidentemente de mucha sombra y de mucha circunstancia a la cual no te has rendido y en la cual tú has decidido seguir evolucionando y seguir saliendo de esta estructura en la que vivías, ¿no? No conformarte, sino ir hacia una vida mejor. Cuando tú estás en este proceso y vas pasando por todas las fases y ya estás en una fase mucho más tranquila o más equilibrada en la que tú ya sabes y sientes y te sientes y tienes una tranquilidad y una paz interior que no hay nada ni nadie que te la pueda quitar, porque eso es algo que tú te has ganado y que además está dentro de ti y que nace y que se continúa gracias a tu propio equilibrio, ¿no? Cuando tú estás aquí, en ese momento también te das cuenta de que este camino es bastante solitario, porque en este camino, para tener esta paz, tú has tenido también que dejar atrás y renunciar a relaciones que a lo mejor no estaban en tu misma vibración. Se han tenido que ir gente de tu vida, amigos, porque tu vibración también ha aumentado y su camino no era el mismo que el tuyo. Así, no, hay mucho. Entonces en este camino te das cuenta de que no te encuentras con facilidad y pasas periodos de soledad, ¿no? Con la misma vibración que tienes tú o vibraciones parecidas, ¿no? Te es más difícil encontrar a este tipo de personas, puedes encontrarte personas con todas las vibraciones, pero luego cuando quieres profundizar o quieres, digamos así, comunicarte desde esa verdad que solamente tú sientes y con esa paz y con esa tranquilidad, no encuentras tantas personas en la misma vibración, ¿no? Evidentemente esto te hace ver que, bueno, pues dónde estamos, ¿no? Y todo lo que se necesita para continuar elevando la vibración de la Tierra. Por eso hay que tener mucha comprensión con los niños de ahora, ¿no? Porque ellos vienen muy avanzados, pero sí es verdad, ellos, y esto lo veo con mucha facilidad, lo veo en mi hija y lo veo, ya te digo, os digo, en otros hijos, de otras amigas, como no tienen inquietudes, ¿no? Algunos, evidentemente otros sí, no vamos a generalizar, ¿no? Esto también va mucho en función de la educación de los padres, pero en fin, antes de que se estructuran del todo, porque ya entren dentro de la Matrix, ellos están muy conectados en ese despertar, están muy conectados con su propia luz y con su alma, y ahí es donde tienen claridad de lo que quieren ser y de dónde quieren llegar, ¿no? Y ahí es donde ellos, muchos, ven que no tienen nada que hacer aquí o que lo tienen bastante difícil por el simple hecho de que hay cosas que ellos ya han superado y que aquí todavía estamos pues eso, a pañal, como se dice, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo con mi propia hija hay ciertas conclusiones que yo cuando era pequeña no llegaba, y hablando con ella noto como que no se cierra, ¿no? Son mentes mucho más abiertas, son mentes evidentemente sin esa estructura, no hay miedo, en parte también es también en parte es porque no tienen esa estructura del ego afianzada, ¿no? Entonces no hay miedo, ellos quieren seguir experimentando y seguir probando. Pero sobre todo no hay exigencia, no hay ultraexigencia, no hay ultraexigencia, me refiero a exigencia consigo mismo de
lo que hay que hacer, ¿no? Es como esta obsesión que a nosotros metieron siempre desde pequeño de lo que teníamos que hacer y cómo debía de ser nuestra vida. Ellos no tienen esa visión, tienen una cosmovisión mucho más amplia. Por eso no encierran a las personas o no se encierran a ellos mismos y tampoco encierran su futuro. Yo sí que veo que es como una forma de vida mucho más anclada en el presente y no tienen ninguna prisa o planeamiento por el futuro. Estamos hablando de la parte más equilibrada, ¿no? Evidentemente, vuelvo a decir que luego esto, cuando ya se van estructurando, pues ahí es donde entramos los padres un poco a guiarles, porque bueno, pues también puede haber una línea donde ya tienen las tentaciones que todos hemos pasado, en las cuales pues pueden decidir no hacer nada y quedarse donde están simplemente y no evolucionar, pues como lo hace un adulto, pues también lo hace un niño, y vivir de lo que puedan de la situación en la que tienen, ¿no? Pero también hay muchos niños que sí que quieren, pero quieren hacerlo desde una libertad. O sea, es verdad que ya no están con esa estructura mental que teníamos nosotros, sino prefieren hacer las cosas desde una paz, una tranquilidad que nosotros no sabíamos ni que existía. O sea, de hecho, los niños ahora están mucho más conectados a sus emociones de lo que nosotros estamos. Y por eso están tan sensibilizados, porque ven cómo hay tanta poca sensibilidad por todo, ¿no? Es que esto es encender la televisión y tienes un bombardeo continuo para que dejes de sentir, o sea, directamente, ¿no? Es como hay tantos sucesos que ocurren uno tras de otro, ¿no? Yo apagué el televisor y apagué el telediario hace muchos años, ¿no? Pero algunas veces y de hecho yo elijo lo que quiero ver, ¿no? Y de hecho cada vez veo menos incluso televisión de elección, digámoslo así. Hasta ni eso, ¿no? Prefiero pasar mis momentos mucho más conectada a la naturaleza y al aire libre y demás. Pero bueno, si alguna vez tengo que ver algo y elegir algo, hay que tener mucho cuidado hasta de lo que eliges para ver, porque es continuamente un bombardeo para insensibilizarte en lo que debería de ser sensible para ti, ¿no? Actos tan abrumadores de violencia se están normalizando como si fuera algo banal, cuando no lo es. Y luego pues nos asustamos si una persona comete o hace realidad esos actos de violencia con frialdad, ¿no? Y esto es un músculo que también se entrena. O sea, hay que ser muy consciente de que todo lo que consumimos por medio visual, tanto emocional, tanto por todas las capacidades que tenemos, es algo que se va integrando en nuestras células y es algo que va cambiando nuestra estructura mental. Eso, generamos constantemente patrones de pensamiento por todo lo que vamos consumiendo. Por eso hay que elegir muy bien lo que consumimos a todos los niveles, ¿eh? Desde lo que comemos hasta de lo que vemos y hasta de lo que leemos, todo. Y luego tener siempre una mente, que esto es lo que me encanta de los niños, tenemos que tener una mente de aprendizaje continuo, ¿vale? Esto se nos olvida mucho cuando somos más adultos, cómo pensamos que lo sabemos todo, por el simple hecho de que hayamos a lo mejor pasado por un momento evolutivo, pues ya hemos aprendido y ya no pensamos que lo sabemos todo y seguimos sin escuchar al resto de las personas, ¿no? Entramos en una especie como de cadena de desconfianza y eso no deja de ser también otro patrón que se nos activa de defensa, porque queremos controlar todas las situaciones y pensamos que nosotros lo sabemos, ¿no? Y decimos que, bueno, pues incluso nos mentimos, ¿no?
pensando que no, que seguimos escuchando y que estamos en proceso de evolución y realmente no estamos evolucionando, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Si queréis ver si una persona está evolucionada o no, no escuchéis lo que dice, sino realmente ver la vida que vive, ¿no? La vida que vives, la realidad que tú construyes y que tú tienes es tal cual como tú eres por dentro, o sea, tal cual como tú piensas. Entonces, si eres una persona incoherente de la forma de vida externa, pues también tendrás en la forma de vida interna muchas mentiras, ¿no? Y tendrás muchas mentiras y serás también incoherente. Esto es muy importante, ¿no? Que tengamos siempre presente esto a la hora de prepararnos. Pero si te ha tocado tener un niño de este tipo, una de las cosas que les ocurre a estos niños es en ese momento en el que todavía no se han estructurado al 100% porque todavía no están dentro de esta Matrix, y es una sensación de vacío porque están en ese momento en el que tienen que conectar con su alma al 100% y no han conectado todavía con su alma al 100%, pero tiene un impacto muy fuerte con lo que es la realidad. Entonces es como que no tienen percepción de dónde están, ¿no? Por un lado sienten muy fuertemente, incluso muchos tienen recordatorios de sus vidas pasadas y suelen experimentar en esos momentos acciones de vidas pasadas, y luego eso choca muy fuertemente con la vida que están viviendo, ¿no? Entonces esto se ve muy claramente. Por ejemplo, yo de pequeña tenía este tipo de sensación, ¿no? Por las noches de no saber para qué había venido a esta tierra, o sea, pero lo tuve muchísimos años hasta que poco a poco me he ido conociendo a mí misma y poco a poco empecé con este camino del héroe. O sea, esto es un trabajo interior muy fuerte que duró muchos años y más que venía de otras generaciones en las cuales las emociones ni se hablaban, ni se gestionaban, ni existían. O sea, es que no había más, ¿no? Entonces yo tuve que romper mucha estructura mental de lo que era la Matrix y lo que era lo que se suponía que había que hacer para ser una buena hija, una buena persona, luego una buena mujer, una buena madre, un bueno todo, ¿no? Entonces romper todo eso para empezar a conocerte y saber qué es lo que quieres tú. Y desde muy pequeña mis circunstancias han sido muy terribles, y una detrás de otra constantemente, para que una y otra vez se destruyera toda la estructura que yo había heredado, ¿no? Porque ya sabéis que, y esto les pasará también a muchos niños de ahora, ¿no? Siempre hay en las generaciones, cuando se van reproduciendo, siempre existe una de las personas, una que tiene la gran oportunidad de romper una, o puede ser más de una, pero normalmente una es la que tiene la gran oportunidad de sanar los patrones de los ancestros anteriores, sanar esas creencias, romper esos patrones anteriores, y tiene la posibilidad de generar una nueva evolución, una nueva estirpe familiar, ¿no? Porque es que si no hay salto cuántico, ¿no? Si no evolucionamos, pues se van al final reproduciendo los patrones, porque genéticamente los patrones se van reproduciendo y vamos haciendo lo mismo en una y otra generación. Entonces siempre hay una gran oportunidad, y una de los hijos tiene esa gran oportunidad de ser, de que su alma sea mucho más despierta, más sabia, y pueda romper y sanar esos patrones anteriores, ¿no? En mi caso, pues me tocó a mí. Y me tocó a mí porque, la vida que yo había elegido desde arriba fue para ello, ¿no? Pero sí, al principio, yo he estado siempre muy conectada con los otros planos, siempre he podido ver, siempre he podido escuchar, pero era tan impactante lo que yo escuchaba, que no era en el plano físico, sino era en un séptimo plano, un octavo plano. O sea, era tan impactante lo que yo escuchaba, lo que yo veía y lo que yo sentía, y chocaba tanto con la realidad tan horrible que estaba viviendo, que a mi cerebro hizo una especie como de cortocircuito brutal, y
y mi alma tuvo que decidir parar esa conexión tan fuerte que tenía en aquel momento, pues para centrarme en lo que era necesario, que era la supervivencia, ¿no? Y como que cerré mi séptimo chakra y cerré en aquel entonces toda esa información. Ahí actuó mucho más mi parte física y mi parte de supervivencia para poder conllevar todo lo que me estaba pasando. Entonces yo me acuerdo de todas esas noches en las cuales sentía un vacío enorme y una especie de sensación de inexistencia, de no saber por qué había venido a esa tierra, y el preguntar por qué había venido solo para sufrir. No entendía el por qué me había tocado tanto sufrimiento y el por qué estar aquí para sufrir. No tenía ningún sentido para mí, y cuando yo esto lo preguntaba no había nadie que me respondiera, porque ya os digo, era una generación en la que no se hablaba de emociones. Entonces es que automáticamente al minuto 2 que yo pregunté esto, y la respuesta que fue tan nefasta que nunca más volví a preguntarlo. O sea, directamente era una pregunta que hacía yo al universo, a las estrellas, y como yo había cortado esa conexión, decidí cortarla por mi propia seguridad, pues no tenía respuesta, ¿no? Y así fui creciendo. Entonces entiendo perfectamente que en esos momentos en los cuales no tienes alrededor personas que estén evolucionadas y te puedan enseñar que esto es un despertar, porque esto al fin y al cabo es un despertar, ¿y qué es un despertar? Me vais a decir, pues un despertar es como si recordaras de tu alma toda la información, ¿vale?, de otras vidas y de toda la misión álmica que tienes que venir a la Tierra, como si recordaras que no eres solo carne, sino que eres mucho más allá y que tienes un propósito muy fuerte, pero claro, lo haces en un cuerpo infantil, en un cuerpo y un cerebro que no es capaz de gestionar todo esto, ¿vale? Y un cerebro que tiene una parte física, que tiene miedo, o sea, tú no tienes conciencia, no tienes madurez emocional como para saber que esto es parte de tu camino evolutivo. Lo único que tienes eres más, digamos, irracional, ¿no? Por eso lo que te mueve muchas veces es intentar salir pues de esta Matrix, o sea, salir de este plano y irte a otro plano, porque no sabes qué pintas aquí, ¿no? Entonces es súper importante que si os encontráis con situaciones así, con personas y con niños, ¿no? O tenéis en vuestra familia un niño, que seáis muy abiertos y les escuchéis, ¿no? Que sientan vuestro apoyo y vuestro amor por encima de todo. Es muy importante, aunque no los comprendáis porque no tengáis el mismo nivel evolutivo, porque simplemente penséis que no habéis pasado por lo mismo. Es real lo que están sintiendo vuestros hijos, es muy muy real. Es lo que sienten, y si los rechazáis aún con un simple comentario de vaya tontería o este tipo de cosas, lo único que hacéis es que se pierda ese lazo de unión, ese lazo tan bonito, esa conexión que hay con vosotros, que perdáis esa conexión y que luego os cueste muchísimo volver otra vez a recuperar esa comunicación, ¿no? Esa comunicación profunda, interna, con vuestros hijos. Entonces, escucharles. O sea, si no sabéis cómo amorosamente amarles en ese momento, cómo guiarles, bueno, pues para eso hay que buscar psicólogos que estén... Psicólogos o personas que hayan pasado por esto, que también, os lo digo, que también puede ser bastantes guías buenos, pero si no psicólogos, pero que tengan esta sensibilidad emocional. Es muy importante, porque si no se encuentra un psicólogo que transpersonalice, que esté fuera un poco de lo que es la psicología clásica, ¿vale?, sino que tenga otro tipo de conocimientos más espirituales, aparte de psicológicos, si no se trabaja, ¿no?, desde estos puntos de vista, tanto a nivel emocional madurativo, ¿vale?, esa parte de la psique que hay que madurar, pero es que también hay que trabajar la parte espiritual. Esto es muy importante, ¿no?, para que ese niño o esa niña tenga estos dos refuerzos
fuertes. ¿Por qué? Porque si tú solo trabajas la psique a nivel neuronal, a nivel cognitivo, ¿no? Y cierras la puerta a la espiritualidad, ocurre una ruptura y luego va a tener problemas ese niño, esa niña para conectar consigo mismo, y lo que no queremos es eso, ¿no? Es volver a generar una generación como la que hemos pasado nosotros, sino es generar generaciones de niños que luego se convertirán en adultos conectados con sus emociones y con su sensibilidad y con un equilibrio, y ahí ellos sí que apostarán por la evolución y por apostar por el amor incondicional y todo lo que sería trabajar en favor de todo, ¿no? Y de todos. Pero para eso tiene que también estar conectado con su alma, porque solamente el alma es el que guía hacia la misión. La mente es el vehículo que nos conlleva, ¿vale? El vehículo que nos va a dar esa accesibilidad, pero el que sabe a dónde tiene que hacer y qué hacer siempre va a ser el alma. Entonces es muy importante que no rompamos estas dos cosas, no la desunamos, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a tapar la parte espiritual y a trabajar solo la mente, y la mente sin espíritu no existe, ¿no? Está igual de perdida, la mente sin espíritu está igual de perdida que el espíritu sin mente. Fijaos, es como necesaria las dos cosas. Tenemos un cuerpo, es muy importante este cuerpo físico, y la mente nos ayuda a trabajar este cuerpo físico también se trabaja con la mente, o sea, son las dos partes muy buenas, pero sin el espíritu no tiene sentido ni el cuerpo ni la mente, ¿vale? Entonces es muy importante que las tres cosas estén bien unificadas para encontrar ese equilibrio interior, que al final es el que ocurre con el tiempo, ¿no? Pero es mucho más fácil si nosotros desde pequeño le vamos dando fortaleza a ese espíritu, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? Le vamos dando ese espacio a ese espíritu. Dejamos que ese espíritu esté unido a esa cabeza, pero no le damos más importante a lo racional frente a lo espiritual, sino las dos cosas tienen que estar al mismo nivel, ¿no? Guiando y aportando. Es importante también que tengáis en cuenta que para los que tengáis niños de luz, ¿no? Estas generaciones tan avanzadas, y da igual, llamarlas como queráis, yo no las llamo, pues, es que hay tantas, que si índigo, que si oro, que si... Da igual, o sea, en cada generación son niños cada vez más evolucionados. Los que salen, que luego hay otra parte que deciden, ya os digo, cuando empiezan a estructurarse, deciden no evolucionarse y quedarse donde están. Pero es importante también que sepáis que para acompañar a esta evolución también vais a tener que evolucionar vosotros. O sea, esto, ser muy conscientes de que no podemos ayudar a un niño a que se desarrolle en todos estos ámbitos si vosotros no estáis en la misma línea de espiritualidad o de pensamiento, o por lo menos estáis más abiertos. Y es que va acompañado porque cuando tienes un niño de este tipo o una niña de este tipo, no te queda más remedio que abrir tu corazón, que evolucionar, que ver las cosas desde otro punto de vista. O sea, ellos te hacen madurar, te hacen crecer y te hacen ver la vida desde un punto de vista mucho más profundo y más universal. Te cuestionan también todo tu mundo. O sea, cuando tener un hijo es ruptura tras ruptura, y quien me diga que no, pues es que no he vivido esa experiencia con profundidad. Tener un hijo te rompe todos los esquemas, y si escuchas a tu hijo, más aún, porque te hace ponerte muchas veces en el presente, y de una forma muy sencilla te hacen ver las cosas que tú con tu mente de adulto estás complicándolas, ¿no? Evidentemente nosotros también como adultos aportamos mucho, ¿no? O sea, cuidado que nuestra experiencia también es muy necesaria para los niños, ¿no? Así que bueno, pues esta es una nota que quería dejar. Evidentemente yo salí, yo no he tenido tendencias, de autolesiones a este nivel, pero sí he tenido formas de hacerme daño y me las he hecho. O sea que antes a lo mejor no lo hacías como ahora, pero siempre hay formas de hacerte daño, y por supuesto, hay muchas formas y son muy silenciosas, pero también son muy
dañinas, ¿no? Físicamente. Yo siempre he pensado que son formas también para bajar tu estado de ansiedad y para romper estos circuitos de pensamiento, estos que son muy repetitivos y muy negativos. Y bueno, ya esto fue una temporada muy pequeña, ¿no? Hasta que poco a poco fui apostando por mí y por mi espíritu y por esta conexión, y bueno, pues fui sintiendo, ¿no? Ese otro plano que al final es el que siempre ha estado ahí, es el que siempre me ha hecho sentir, ¿no? que el camino era el correcto, ¿no? Aunque al principio fuera muy sutil, muy suave, y luego cada vez ha sido más fuerte. Así que bueno, sin más, espero que esto os haya ayudado y que os haya algo parecido. Bueno, pues que tengáis este punto de vista un poquito diferente para que podáis aportar también a vuestros hijos algo que no sea lo de siempre y os dé, digámoslo así, esta isla, ¿no? Este oasis de paz. Yo lo he pasado, es una fase, no os voy a decir que no, va a durar más o menos dependiendo de la evolución de los padres, dependiendo de la evolución de los niños, pero al final todo es una fase y se pasa, que eso es lo importante, que es lo que con los que nos tenemos que quedar, ¿no? Todo se pasa al final, ¿no? Solo hay que seguir y bueno, estar abierto al amor y al cambio y seguir trabajando en uno mismo. Así que sin más, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo podcast.